Bueno, qué bueno ahí. Importante, aunque estamos hacia la distancia, usted le puede decir al que está a su lado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Claro, con ese tapabocas uno no sabe si están sonriendo o no están sonriendo, pero hágale así, para que sepan que está bien, ¿listo? Si no, si está así, entonces uno piensa que está como bravo, pero si se hace así, entonces bueno. Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y quiero que hoy pasemos un tiempo estudiando la palabra y hagamos algo importante. Estamos en esta serie de enseñanzas Dios versus el mundo, y en eso que estamos nosotros enseñando, eso que nosotros estamos haciendo, sí que salen cosas. Mire, yo tenía, le cuento algo, tenía algunos temas, unos 8 temas para tratar, pero a medida que pasa el tiempo y que va avanzando me doy cuenta que hay muchos más, entonces ya no son 7, sino que créanme que esta serie de enseñanzas va a avanzar bastante. Pero quiero que hablemos hoy, el título de la enseñanza esta noche es lo que realmente somos. Y quiero que te enfoques y pienses un momento precisamente en qué es lo que yo soy. Bueno, esa pregunta que para nosotros los que somos cristianos, pues tiene una respuesta. Pero antes de entrar en todo lo que vamos a hablar esta noche, quiero que piense en algo importante. Ustedes saben que es un diagnóstico, ¿cierto? Los que han ido al médico saben que les hacen un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene un proceso, tiene una manera de hacerse, una manera de realizarse. Entonces lo primero es que pues le hacen a usted eso que le colocan, ay, no me acuerdo cómo se llama, la cosita esa como que le escuchan a usted, auscultar, eso es el nombre técnico, pero le colocan a usted fonendoscopio, creo que se llama, ¿cierto? Muy bien, le colocan el fonendoscopio, le escuchan por allá cómo respira, le dicen respire. Usted hace todo esto. Después de eso le miran qué síntomas presenta usted, le hacen algunas preguntas para saber, quizás identificar si el problema que tiene pudo haber sido causado porque se comió algo o quién sabe dónde estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para poder finalmente llegar a una conclusión y dar entonces una medicina, recetar, prescribir un medicamento. Estaría muy mal que alguien prescriba un medicamento, que un doctor prescriba una medicina sin haber hecho todo este proceso. Quedaría muy mal. Por eso nos dicen a nosotros que no vayamos a la farmacia, a la droguería, a hacernos, ¿cómo se llama eso? Automedicarnos. Y entonces, usted, es que me duele aquí esta muela, entonces me voy a tomar estas pastillas que sé que son para. Nos dicen que no lo hagamos porque esto puede generar problemas para usted. Esto puede traer líos. Un médico no puede hacer eso. Ahora, todo esto que le cuento, que sirva de introducción para hablar precisamente de algo importante esta noche, y es cuál es el diagnóstico que el mundo hace de sí mismo y cuál es el diagnóstico que la Biblia hace del mundo. Eso es algo que quiero que respondamos. Y como nosotros estamos mirando qué dice el mundo y qué dice la Biblia, ¿sí? Por eso colocamos Dios versus el mundo. Es importante que usted preste mucha atención, porque eso que dice el mundo, mire, cosa sorprendente, empieza a metérsenos a nosotros, empieza a permear las cosas que nosotros pensamos, y cuando ya entra en nuestras mentes y corazones, finalmente resultamos diciendo o haciendo o pensando lo que no corresponde, lo que no es conforme a la palabra de Dios. Y entonces esta noche yo tengo 3 puntos, siempre tengo 3 puntos. Y el primero es lo que dice el mundo que somos. El segundo, lo que realmente somos. Y el tercero, lo que debemos ser. Quiero que usted preste mucha atención a esto. Y además que tenga presente, mire, el diagnóstico que usted reciba, el diagnóstico que se dé al mundo, va a generar decisiones. Si a usted le dan un diagnóstico que tiene sobrepeso, ¿usted qué hace? Pues tocó empezar a hacer, a no comer estas cosas, a no comer aquello, etcétera. Si a usted le dicen que tiene el azúcar alta, usted también empieza a tomar ciertas decisiones. Bueno, por eso es muy importante. Y antes de leer el versículo, porque eso vamos a leerlo en la parte, en el punto 2 de nuestra enseñanza,
quiero que miremos qué es lo que dice el mundo que somos. ¿Qué es lo que dice el mundo que somos? ¿Sabe? El mundo considera que nosotros somos buenos por naturaleza. El mundo, y esto es a partir de, bueno, mucho tiempo atrás las personas decían y los filósofos decían que el ser humano, el hombre llegaba a este mundo como una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco entonces después iba a ser escrita y llena por, ya ahorita hablamos de eso, pero el concepto inicial era que el hombre venía totalmente inocente y sin nada en su naturaleza que lo inclinara para un lado o para otro. El hombre era bueno en sí mismo. A lo largo de los siglos esto se ha ido reforzando y ha sido una de las cosas que se considera. Por eso hay gente que dice que para ser bueno no se necesita de Dios. Es que para ser bueno no se necesita de Dios. Y colocan como ejemplos pues algunas personas que sí efectivamente hacen cosas buenas, y ahorita hablamos un poco de eso. Pero ellos en realidad lo que están diciendo de fondo es que, oiga, somos buenos por naturaleza. Eso es lo que ellos están diciendo. No, ellos lo que están diciendo es que nosotros nacemos con la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal, que estamos como en un punto neutro. El hombre está ahí. El hombre puede hacer lo mejor que puede hacer y el mal también lo puede hacer, pero el hombre está como neutral. Eso es algo que dice mucho el mundo, algo que ha sido proclamado por la filosofía y con la ilustración y con toda la modernidad. Eso se acentuó. El hombre es bueno, el hombre, y decían, hay un dicho, el hombre es la medida de todas las cosas, dando a entender que lo que el hombre hiciera, dijera, eso era absolutamente la verdad, la realidad. Por eso las sociedades se organizaron después progresivamente en los ideales del hombre. ¿Qué es lo que plantea el hombre que debe hacerse? ¿Qué es lo que plantea la sociedad compuesta por hombres que deba ser la misma sociedad? Y entonces se organizó el mundo porque el hombre era bueno. Así que el hombre no podía, cuando legislaba o cuando se ponía un consenso, salir con cosas malas. Claro, habían cosas y la respuesta que da el mundo a esto, hay gente que es mala, pero es porque ellos escogen ser malos, porque en últimas es una elección. Así va la cosa. En segundo lugar, ellos al decir que el hombre es bueno y que vino a este mundo como una hoja en blanco, ¿saben qué estaban queriendo decir? Que el hombre adquiere las cosas malas o hace el mal porque la sociedad lo lleva a eso. Y entonces decían que la sociedad era la que escribía en esa hoja en blanco, en ese niño. Era la sociedad la que escribía lo que después iba a ser. Entonces finalmente esto lleva a unas consecuencias prácticas, y es que ¿por qué roba él? Porque es que no hay para comer. Y como no hay para comer, ¿de quién es la culpa? De la sociedad que no se ocupa de los que tienen hambre. Entonces por eso roba él. Va a la cárcel, pero tiene una excusa. Es que no nos dan a todos. Porque la sociedad fue la que llevó a ese hombre a hacer ¿qué? Malo. Eso es lo que dice el mundo. Cuando entonces decían ellos, cuando un bebé nace y viene al mundo, a partir de que llega empieza a recibir información, sus padres empiezan a darle, y ellos son los que le enseñan a ser egoísta o generoso, o a ser malvado o a ser bueno. Eso era lo que se decía. Cuando va al colegio, entonces con sus compañeros o profesores, cuando está en la calle con las personas alrededor, es que adquiere finalmente todo lo que él es. Él es bueno o es malo por culpa ¿de quién? De la sociedad, en donde se crió, en donde se desarrolló. Ahora, por lo tanto, entonces la consecuencia de esto, como le mencionaba, es que el culpable de todos los males, aunque una persona efectuó el mal, pero el culpable es la sociedad. Si se arregla la sociedad, el hombre se arregla. Ese es el origen de la educación. Se cree que la educación, y eso escúchelo, se cree que la educación es el remedio a todos los males del mundo. Y entonces se dice, hay mal porque falta educación. Si hubiera más educación, no habría tanta maldad. Si hubiera más educación, habría menos personas corruptas o habría menos violadores, porque la educación es la que arregla todo. Eso es algo que se ha venido a decir a raíz de esto. La sociedad es la que forma a las personas para bien o para mal. En tercer lugar, haciendo este diagnóstico así, el mundo ha dicho que
la razón y ya no la conciencia es la brújula para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces los debates de éticos ahora se hacen a la luz de la lógica y de la razón, a la luz de la argumentación. Y entonces el argumento más lógico y coherente es el que gana la postura y no lo que la conciencia diga que esté bien o que esté mal. La consecuencia es que se ha silenciado la conciencia. Y entonces yo le doy un ejemplo de esto, el aborto. Todo el mundo sabe que matar está mal. No hay una sociedad que acepte el asesinato como algo bueno. Todas las sociedades saben que matar está mal. Pero también ellas lógicamente han llegado a la siguiente conclusión. Uno, la mujer decide sobre su cuerpo. A través de un proceso lógico se llegó a esto. La mujer decide sobre su cuerpo. En segundo lugar, lógicamente un feto no es persona. Porque una persona es cuando puede decidir por sí misma. Y como un feto no decide por sí mismo, y otra serie de argumentos, no es persona. Por lo tanto, el aborto es válido, es como extirpar un tumor. Lógicamente se llegó a esta conclusión, pero todo el mundo sabe por conciencia que matar está mal. Pero la lógica, que ya no es la conciencia la que decide que es bueno y malo, ha llevado a las personas a esta conclusión. En últimas, pues matar está mal, pero si es un feto, no está mal, ahí es válido. Y ha llevado a la conclusión que matar a un inocente es válido porque su papá es culpable. Esas son las conclusiones lógicas que se ha llegado y que se han impuesto en nuestras leyes, en nuestras constituciones políticas, etcétera, etcétera. Y por eso la conciencia ya no decide, ya no es eso está bien o eso está mal a nivel de conciencia, sino es a nivel racional, a nivel lógico. Ya le he venido mencionando a usted las conclusiones y las consecuencias de este pensamiento, pero quiero que pensemos un poco aquí y vamos a la escritura en nuestra vida. Mire, esto es lo que dice el mundo, pero como les decía hace un momento, eso se puede mezclar en lo que nosotros pensamos, y cuando se mezcla en lo que nosotros pensamos, finalmente nos llevará a actuar en consecuencia de ese pensamiento. Y entonces una de esas es que no necesitamos ayuda de nadie para hacer las cosas buenas, para hacer el bien o dejar de hacer las cosas mal. Y sabe, eso se mete mucho en la iglesia, y hay un pensamiento que nosotros, y el apóstol Pablo en Gálatas ataca eso. Nosotros empezamos en la gracia entendiendo que todo nos viene de Dios, pero después de que estamos en la gracia nos olvidamos de que Dios es quien nos sostiene, que es el Espíritu Santo quien nos guía adelante y quien nos lleva en el camino a la santidad, y de repente caímos ahora a la ley. Porque es que ese pensamiento de que yo puedo hacer las cosas por mí mismas, por mí mismo, porque yo soy bueno, nos lleva a eso. La otra cosa es que las excusas crecen. ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca porque yo lo hice así. Es porque él me hizo de esta manera, es porque él me actuó, es porque el gobierno hizo esto, es porque la policía me hizo esto, es porque el pastor me dijo esto, y es porque mi papá me trató mal, etcétera, 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 etcétera. Y hay todas las excusas para actuar mal. No dicen las personas que lo malo sea bueno, no, bueno, eso es otro tema, otra enseñanza más adelante. Aunque sí, ellos saben, eso está mal, pero es que me llevaron a eso. Y entonces la palabra es que hay un atenuante a esto. Es que necesitamos mirar las cosas que nos llevaron a esto. Ya no hay quien sea responsable de sus actos. Y finalmente es que tratamos de cuestionar a la Biblia en las cosas que no nos gustan de una manera lógica. Porque ahora es que como, venga un momentico, esto no es tan lógico lo que dice la Biblia, y es que no tiene tanto sentido. Y entonces salen argumentos para cambiar la palabra de Dios. Todo esto es lo que dice el mundo, y todo eso es lo que te puede afectar a ti. Yo quiero que en este momento tú pienses en eso precisamente. Oiga, yo le echo la culpa de todo a mis acciones y no entiendo que soy yo. Yo me hago el loco y el sordo cuando algunos mandamientos bíblicos
no me gustan. Y a mi parecer es que no, es que lógicamente eso no tiene sentido. ¿Por qué Dios pedirá eso? No tiene gracia. Y entonces nos hacemos los sordos, o lo pasamos por alto, o esa hoja de la Biblia la arrancamos. Porque es que no. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que el mundo está transmitiendo. En segundo lugar, quiero que te fijes en lo que realmente somos. Y ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Y presten mucha atención a lo que dice ahí la escritura. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire el diagnóstico que hizo Dios de la humanidad. Dice: y vio Dios que la maldad de ¿quién? De los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios está haciendo un diagnóstico y diciendo: en la tierra hay maldad porque es el hombre el que la causó, pero su corazón además está lleno de maldad. Ese es el diagnóstico. Fíjese lo totalmente opuesto. Eso está en las antípodas, uno aquí y el otro a este lado. Este dice que el hombre es bueno. Este dice que el hombre, por lógica y por la razón, puede llegar a determinar qué es lo bueno y lo valioso. En cambio, Dios dice: el hombre no es bueno. El hombre no puede alcanzar las cosas. Todo el signo de su corazón es de continuamente el mal. Y entonces la conclusión que tenemos que llegar con este versículo es que no hay ninguno deseo del bien intrínseco en el ser humano. No. Ahora usted se preguntará: pero pastor, si hay gente que hace cosas buenas, ya vamos a hablar de eso, tranquilo. Pero mire el diagnóstico que hace Dios. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estoy leyendo desde el versículo 9. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a todos, a gentiles, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y mire cómo sigue diciendo, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Mire, empieza Génesis capítulo 6, al comienzo de la historia, Dios diciendo: el corazón del hombre tiende siempre al mal. Y en Romanos capítulo 3, ya 30, 40 años después de que nuestro Señor Jesús murió y fue al cielo, resucitó y fue al cielo, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera hay uno. ¿Sabes? Aquí hay algo que nosotros tenemos que pensar y entender. Uno, los actos buenos y malos que hacen los hombres son evidencia de esa contradicción y de la naturaleza que hay en la humanidad. Y quiero que comprendas algo. Todo el mundo sabe que existe el bien y que existe el mal. Todo el mundo sabe que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Todo el mundo lo sabe. Y lo sabe porque nosotros fuimos creados para hacer las cosas buenas y nuestra naturaleza cayó. Por eso sabemos esas dos cosas, sabemos esas dos realidades. Luchamos con eso en nuestro interior, pero esa es la realidad. Eso es lo que somos. Personas que fueron creadas para hacer lo bueno, pero que a raíz de la caída hacen lo malo. ¿Y qué fue lo que se perdió en la caída? Dice R.C. Sproul, un teólogo, ya murió, que lo que se perdió en la caída fue la incapacidad del hombre por no hacer el mal.
repito, lo que perdió el hombre en la caída fue perdió la capacidad de no hacer lo malo. El hombre puede hacer cosas buenas. Y usted ve actos de misericordia, usted ve actos de bondad, usted ve personas que son amables, usted ve personas que hacen cosas buenas. Es más, hay gente que ha sido llamada santos porque realmente han hecho cosas buenas. Pero esos mismos hombres no tienen la capacidad, escuche, de no hacer el mal. Porque así mismo que están haciendo el bien, en las otras cosas están haciendo el mal. No hay un solo ser humano que pueda hacer todo bien y nunca fallar y no cometer error, no cometer pecado. Y eso es lo que está negando precisamente que el mundo, esa realidad, que el hombre, el ser humano, perdió esa capacidad. Y entonces el hombre no nace puro, el hombre no nace como una hoja en blanco, no, el hombre nace con una tendencia hacia lo malo. En segundo lugar, la sociedad no es la que corrompe al ser humano. Es el ser humano, es el hombre el que daña a la sociedad, el que corrompe su comunidad. Es él el que ha hecho lo que existe. Y alguien dirá, pero pastor, cuando un bebé nace, él viene solito y el mundo ya está vuelto nada. Bueno, tenemos que devolvernos al origen del mal y entonces entenderemos, fue un hombre el que trajo eso a la tierra. Sí, fue el mismo hombre. Y entonces la situación en que se encuentra el ser humano es precisamente esa. Él está con la tendencia, quiere hacer el bien, pero no tiene la capacidad de no fallar, de no pecar, de no cometer errores. Perdió esa capacidad. Entonces él mismo daña a la sociedad, él mismo daña lo que le rodea. Mire, es increíble. Todos nosotros entendemos que la naturaleza hay que cuidarla, pero ¿qué hacemos los seres humanos? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Yo creo que en eso todos somos culpables. Todos somos culpables si usted fue y tumbó un árbol por tumbarlo, como si usted cuando se está bañando se demora 40 minutos ahí en el sauna. Todos somos culpables, pero entendemos que está mal. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque perdimos esa capacidad de no hacer lo malo. Perdimos esa capacidad. Ya no la tenemos. Ya no. Ahora, en tercer lugar, el mal no puede ser explicado a la luz de la lógica. No, porque es que el mal realmente es un problema más del corazón que de la razón. El mal es un problema más del alma que mental. Aunque la razón y la mente se ven afectadas por la corrupción del alma, pero no comienza en la mente. No, eso está ahí en el alma. Es un asunto espiritual, es un asunto que no se trata con argumentos racionales. Y entonces, una aclaración, uno puede comprender el mal lógicamente. ¿Cómo? Usted puede comprender de manera objetiva cómo surgió el mal en el mundo, y eso lo hemos explicado acá, y usted lo puede entender, eso es lógico. Pero también usted lo puede entender subjetivamente cuando comprende cómo se desarrolla el mal en los corazones de las personas. Y para eso está Santiago capítulo 1, en donde nos dice que cada uno es tentado cuando de su propio corazón es atraído y seducido. Y entonces él describe un proceso que se da en el corazón del hombre para llevar y dar a luz el pecado. Ahí está un proceso, y eso es muy lógico. Si tú logras entender cómo se da ese proceso, puedes generar barreras para impedir precisamente pues el pecado. Las puedes generar. Pero eso lógicamente no es, eso es un asunto espiritual. Eso no se soluciona con muy buenos argumentos o con muy buenas propuestas. No, eso se soluciona es espiritualmente. Y es lo que el mundo no ha entendido. El hecho de que se busquen respuestas lógico-racionales a la maldad también es una evidencia precisamente de esa misma maldad, que no quieren aceptar la realidad de que es algo espiritual. Eso es. Pero en tercer lugar, quiero que mires lo que debemos ser.
Ya vimos lo que el mundo dice, ya vimos lo que dice Dios que somos, y ahora, ¿qué debemos ser entonces? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Y aquí empiezan las buenas noticias. Todas las anteriores eran malas noticias, como la canción. Todo era pesar, todo era un destino negro y oscuro. Pero dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche esto: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vuelvo y repito este versículo: pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El contexto de este pasaje revela algunas cosas importantes y necesito mencionarlas para que comprendamos lo que viene a continuación. Uno, toda la raza humana estaba muerta en delitos y pecados, y esos muertos en delitos y pecados es un sinónimo de lo que les expliqué hace un momento, que nadie puede hacer el bien por sí mismo, que están muertos y ellos no pueden salir de esa condición de muertos por sí mismos. No pueden dejar de hacer el mal, no lo pueden dejar de hacer. Muertos en sus delitos y pecados. Comienza así. Luego continúa. Dice que la misericordia, ahí en los versículos anteriores, la misericordia de Dios fue la que nos dio vida. ¿Y esto por medio de quién? De Cristo Jesús. Su sangre, su muerte en la cruz del Calvario significó para nosotros la redención y la vida. Y entonces, si muertos en delitos y en pecado, ahora estamos vivos, ya no muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Dios hizo algo en nosotros. ¿Y qué fue exactamente lo que Él hizo? Devolvernos la capacidad de no pecar. Escucha esto: lo que hizo Dios, lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, fue devolverte a ti la capacidad de no pecar. Por eso es mal que tú digas: pequé porque es que no pude. No, usted quiso. Porque ahora tú tienes la capacidad de no hacer las cosas mal. Desde que estás en Cristo Jesús, recuperaste esa capacidad. Pero pastor, yo siento tentación. Sí, hay tentación, pero la tentación no es pecado. Cuando cedes a esa tentación, estás demostrando y diciendo: yo quise hacerlo. Pero como les decía, nosotros podemos estar permeados por el pensamiento del mundo, y entonces ¿sabes qué decimos? Es que la excusa es que él me llevó, es que ella me llevó, es que esto, es que si no hubiera pasado esto yo no habría hecho esto, es que si no se me hubiera tirado con ese carro a cerrarme, yo no le habría estrellado el carro y después no le había pegado en la cara. Excusas y excusas, pero finalmente eres tú el que decide hacerlo, porque ahora en Cristo tú tienes la capacidad para no pecar. Tienes la capacidad de hacer el bien y además la capacidad de decir: no voy a pecar. ¿Por qué? Porque Él te ha dado nuevamente esa naturaleza y además te fortalece en esos momentos de tentación y en esos momentos de crisis para decir: yo estoy contigo. Y ten presente que no hay una tentación que sea más grande que tus fuerzas. No la hay. No la hay. ¿Qué es lo que debemos ser? Lo que dice ahí Efesios. Entender que he sido una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Con un propósito: para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no porque no haya bondad, sí hay bondad, pero ahora el apóstol Pablo está enfocándose precisamente en eso. Es que ya no van a haber malas obras, ahora todas van a ser ¿qué? Buenas, porque tú ya tienes la capacidad de decir no al pecado. Nos ha sido devuelta esa gracia a nosotros. ¿Sabes? Si tú estás luchando con algún pecado, si tú estás luchando con algún vicio, si alguien en su casa está luchando con algo que quiere dejar, y esto, mire, eso son muchas cosas: su mal genio, su manera de hablar mal, porque hay gente que habla muy mal. Algunos quizás están luchando con la pornografía. Algunos están luchando con vicios, drogas. Si tú quieres dejar eso,
necesitas entender que puedes decir no. Y entonces cuando te ves en la situación difícil y adversa, es el momento de decir: uy, esto está duro, Señor, pero tú eres mi fortaleza y me has dado la capacidad de decir que no. Ayúdame, Espíritu Santo. Y algo poderoso va a suceder en tu vida. Y algo maravilloso va a suceder en ti. Y vas a ver cómo el poder de Dios te vivifica, te fortalece. Y de repente la super tentación ya no es tan súper. Y usted, le pude decir que no. Vea, sí se puede. Sí es posible. Pero cuando caes y fracasas es porque tú has olvidado estas verdades. Es porque tú has dejado esto de lado. Y entonces has creído que ahora estás como que destinado a el pecado, destinado a hacer las cosas malas. No. El mundo quiere decir que ellos son buenos en sí mismos, pero se han recetado mal. El diagnóstico que el mundo hizo de sí mismo los ha llevado a tener una mala receta, una mala medicina. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando usted toma medicinas malas? Pues primeramente, si hagamos un ejemplo aquí. Bueno, yo no soy médico, pero un ejemplo acá como para poder entender el punto. Digamos que usted está enfermo de algo, de un dolor de cabeza. Y entonces para el dolor de cabeza usted debe tomar una pastilla. Y la pastilla que debe tomar se llama aspirina. Es la que debe tomar. Pero usted, que se cree médico, dice: no, hay algunas cosas que son para el dolor, y una que se llama ibuprofeno. Y entonces usted tomó ibuprofeno. Efectivamente, ¿qué hizo? Sí le quitó el dolor, pero además le va a generar otra clase de problemas. Y entonces eso es lo que está pasando con el mundo, que se ha recetado mal, se diagnosticó mal, se recetó mal y cree que está bien. ¿Por qué cree que está bien? Porque cree que los valores, que los derechos, que las democracias y que todos estos DDHH, todas estas cosas humanas son lo que va a mantener y a traer la paz y la tranquilidad al mundo. Y puede que en un comienzo, hombre, hasta funcione, pero el mal sigue ahí latente. El mal sigue debajo, porque el remedio ha sido un pañito de agua tibia. Alguien se pregunta por qué las sociedades están tan mal. Alguien hace unos días escuchaba a alguien: ¿por qué el país está tan mal? ¿Y por qué tanta corrupción? Pues bueno, aquí está la respuesta: porque se ha recetado, se ha diagnosticado mal y ha recetado un remedio que no es. Y tú puedes estar en la misma circunstancia y puedes estar en la misma situación desde dos perspectivas. Uno, si crees que eres bueno por ti mismo, si crees que no necesitas ayuda para hacer las cosas buenas. En segundo lugar, puedes estar en esa situación si eres esclavo del pecado. Si estás, es que no puedo, ¿cómo hago? Usted sí puede, porque es que en Cristo todo lo puede. Él es tu victoria. Él, y eso dice: cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nos dio vida. ¿Y qué es eso de vida? Pues ese nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es ese cambio en nuestra naturaleza que ahora sí nos da la capacidad para no pecar. La recuperamos. Y tú puedes decir: uy, pues tengo ganas, pero no lo voy a hacer, porque no quiero, porque Dios me cambió. Ahora sí lo puedes decir. Eso es. Y entonces, ¿en cuál de las dos estás? Si estás luchando con un pecado y no lo has derrotado, hermano, es momento de hacerlo. Tú tienes la capacidad para hacerlo. Y no porque tú seas bueno, no, es porque Dios, Cristo nuestro Señor y el Espíritu Santo han hecho una obra en ti y te han dado toda la capacidad y el poder de hacerlo en Él. Aleluya. Aleluya. Mire, si solo entendiéramos esta verdad, si solamente viviéramos en esa verdad, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? ¿Cuántas cosas dejaríamos de cometer si solo entendiéramos esto? Así que es momento de pensar, de reflexionar en esto y decir: Señor,
Lo que debo ser, lo puedo lograr porque tú has hecho una obra en mí, gloriosa. Aleluya. Aleluya. Póngase en pie, hermano, y oremos. Y allá en casa cierra tus ojos. Allá en casa piensa en lo que hemos hablado. Señor, gracias. Pastor, si me das como un momento para pausar. Y quiero que oremos en dos sentidos. Y el primero es: Señor, quita de nosotros todo argumento y toda cosa que no sea correcta, dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que si hay un vestigio en ti, si hay algo en ti que no se corresponde con las verdades de Dios, debe ser cambiado, debe ser corregido. Y hablando del tema de esta noche, entonces, si crees que eres bueno y que no necesitas de la ayuda de Dios, es momento de que entiendas: necesito que Dios me cambie, porque si no, no voy a lograr nada. Eso es lo primero. Pídele perdón a Dios por eso. Dile: Señor, cámbiame, por favor, cámbiame. Pero si ahora estás luchando con un pecado, si ahora estás luchando con algo constantemente y dices: ¿cómo es que no puedo? No, sí puedes, porque Cristo, nuestro Señor, ha hecho la obra por ti. Tu naturaleza ha sido cambiada y ahora eres una nueva persona. Por lo tanto, nada, absolutamente nada puede controlarte. Tú eres dueño de esas decisiones, porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo te fortalece. Y si esa es tu condición, pide perdón. Señor, perdóname, porque he cedido a este pecado y cuando tú me has dado toda la victoria. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame, Señor de los cielos.